Vamos a trabajar hoy lo que podemos denominar los triunfos y los fracasos de la atención en la vida humana. En otros libros, en otros videos y en muchos talleres he mencionado frecuentemente que mi vida transcurre entre dos extremos de un continuo. Esos dos extremos son la profunda motivación intrínseca hacia algo y la depresión. He clarificado siempre que nosotros tenemos dos sistemas de registro, un sistema que nos informa sobre los objetivos y el logro de objetivos que tenemos en la vida y otro sistema que nos va identificando cuál es el costo de la actividad que estamos haciendo, el costo de vivir. Y lo he ejemplificado con cosas como esta, una persona, por ejemplo, depresiva, que no se hace un champú porque eso significa para él no el sentido normal de un champú en su cabeza y en su cuero cabelludo, que es la limpieza, la frescura, la remoción de alguna sustancia contaminante o alguna cosa de esas, sino que para él lo único que significa es costo. El hecho de que tiene que levantar el envase con el champú, verterlo sobre una de sus manos, después llevarlo a la cabeza, hacerse un masaje. Para él lo que significa es el esfuerzo, no el resultado que está supuestamente esperable del uso del champú. Y no podemos hablar siquiera como de un nivel intermedio de equilibrio entre las dos, porque cualquier avance en la motivación se hace a expensas de la sensación del costo de vivir, y cualquier importancia que se le dé al costo de vivir se hace a expensas de la motivación. Que por ejemplo un niño pequeño que tiene una gran motivación por el descubrimiento de la vida y de las cosas, casi que no siente la fatiga, eso está en cierta forma peligroso, y por eso la naturaleza nos dotó de los dos sistemas. Pero es claro que en el funcionamiento real de los dos, uno crece a expensas del otro. Son extremos de un mismo continuo. Ahora bien, en la vida ordinaria, esto se traduce en términos de una altísima energía, que es la parte que corresponde a la motivación intrínseca profunda, y bajísima energía, que es la parte que corresponde a la depresión. ¿Por qué? Porque en la depresión lo que sucede es que la gente no acomete ninguna acción constructiva, no se baña, intenta no comer, no levantarse, no vestirse, no dedicar un rato a su digámoslo, a su forma, digámoslo, maquillaje, si es una mujer o si es una persona que está viviendo de la necesidad de una imagen atractiva y en fin. No hace ninguna actividad constructiva. ¿Por qué? Porque le cuesta hacerlo. Y al costarle hacerlo, pues simplemente, definitivamente, la energía general imprimida en su manera de vivir es el mínimo posible, el mínimo. Es un hecho conocido que una gran cantidad de personas bajo estados depresivos se suicidan. O sea, nosotros en Occidente podemos decir que hasta el 90% de los suicidios coinciden con una depresión, básicamente. No toda la gente depresiva se suicida, pero el porcentaje más alto de suicidios se debe a la depresión. La depresión es el mal del siglo XXI, esencialmente. En el 2012 hubo, dentro de los registros oficiales de todos los países, cerca de 350 millones de personas que se incapacitaron por depresión. Y la causa y la depresión en ese año fue la mayor responsable de las
incapacidades que la gente sufrió en todo el mundo. Y esto estamos hablando de solamente la gente que registra, porque hay mucha gente que tiene depresión pero no consulta. Incluso se calcula que más o menos el 15% de las personas adultas tienen depresión o están en un estado predepresivo, donde claramente la energía es mínima. Hay que ver que la energía tiene mucho que ver directamente con la atención. Este dato es supremamente relevante. Nosotros sabemos que solo hasta el nivel de la Edad Media se generalizó el uso de leer en silencio, sin hablar. O sea que antes de eso, toda la gente que sabía leer tenía que hablar pronunciando claramente y en voz alta lo que estaba leyendo, porque si no, no lo entendía. O sea que es un dato muy interesante el darse uno cuenta que la parte de crecimiento de la energía está asociada con el hecho de no tener que actuar en el sistema motriz. Y por eso los triunfos de la atención son básicamente los triunfos de la percepción y de la creatividad. La percepción y la creatividad. ¿Por qué la percepción? Porque básicamente los triunfos de la atención se dan en el arte, muy especialmente en el arte pictórico, en el arte escultórico, en el arte musical, en las artes plásticas en general. Y su expresión más, digámoslo, corriente y común es la finísima planeación que se imponen las personas que la cultivan. Por ejemplo, es famosa la cantidad de tiempo invertida por una persona como Leonardo da Vinci en los detalles de sus pinturas, detalles que establecen una milimetría en la expresión de las manos, en la expresión de las coyunturas, en la expresión de los tendones, en la expresión, porque básicamente, además de ese detalle en lo físico, se especializó en un retrato prácticamente de lo psicológico, de qué era lo que ocupaba la mente de la persona, que es una de las impresiones más importantes que se tienen cuando uno ve una obra de Leonardo. Por ejemplo, la sonrisa de la Mona Lisa es una de las sonrisas más, llamémoslo, enigmáticas que se hayan llevado a un lienzo en la historia de la pintura en el mundo y durante la época de toda la historia. O sea, son características muy especiales. Y si uno va al detalle del proceso, uno encuentra que hay un estudio gigantesco, muy dedicado, muy cuidadoso de los efectos lumínicos, las sombras y las luces. Por ejemplo, una de las cosas que más destacó siempre Leonardo es que una luz que cae verticalmente ilumina mucho más que una luz que cae oblicuamente. Y eso lo revela en sus cuadros. El que tenga un poquito de, digámoslo, de formación en eso, alcanza a ver cómo se reflejan, por ejemplo, la luz que cae sobre un hombro de una persona, sobre su mandíbula, sobre la mandíbula del lado correspondiente. Si es sobre el lado izquierdo, la mandíbula izquierda. Si es sobre el lado derecho, la mandíbula derecha. Entonces, son estudios de un rigor científico que le gastó demasiado tiempo a eso para poderlo, digamos, para poder darle a su obra un realismo mucho mayor. Y se volvió, es decir, absolutamente un experto en los efectos lumínicos. Entonces, ese efecto, ese énfasis en los detalles, ese estudio tan intenso que necesita, porque es un estudio que no es solamente arte, sino que es ciencia. Entonces, por ejemplo, todos los dibujos que hizo Da Vinci
sobre anatomía para estudiar cómo los músculos y los ligamentos se distribuyen en los distintos, digámoslo, elementos del cuerpo. Eso es un estudio absolutamente exhaustivo y cuidadosísimo. Entonces, la percepción es en general uno de los grandes triunfos de la atención. Y el otro gran triunfo de la atención es la contemplación. Pues la contemplación no es simplemente una actitud de dejarse arrobar por una imagen o por un paisaje o por digámoslo, un horizonte enriquecido de estimulación, sino que, por ejemplo, uno de los casos más, digamos, llamativos en la historia es el caso de Niels Bohr, que cuando estaba trabajando con todos los experimentos mentales que hizo sobre la física cuántica y la explicación de los resultados de esos experimentos, entraba en una especie de trance, donde prácticamente como que desconectaba toda la actividad motriz. Entonces quedaba, digámoslo, como desvencijado en una silla, en donde prácticamente la gente pensaba que era como desmayado. Y él en ese momento lo que estaba era trabajando con una interpretación, con una hipótesis o con una comparación con algún otro experimento, en fin, observando los resultados y observando las relaciones causales que alcanzara a atisbar a través de la percepción, de la observación, yo diría, vuelvo a decir, me gusta mucho el término contemplación. Y no se hable de los estados místicos que se logran básicamente, no solamente por monjes tibetanos, sino que por monjes cristianos, católicos, en fin, que en una reflexión, en una meditación profunda, logran entrar en un estado muy parecido al que les relato con Niels Bohr, en unos estados donde se pierde prácticamente como el contacto con todo lo físico, con la diferenciación física, dónde estoy, qué tanto ocupa mi cuerpo en el espacio, todo ese tipo de nociones de dimensión desaparece prácticamente. Entonces, para mí es muy importante darme cuenta de que un mal como la depresión, que corre el riesgo de aumentar y aumentar y aumentar en la humanidad, y que significa una disminución sistemática de la energía vital, ese problema que además se nota en la juventud, porque la juventud cada vez quiere lograr más cosas con menos esfuerzo, y resulta que eso no es tan fácil. Se necesita una dedicación tan grande para lograr llegar a ser maestro en una cosa y por lo tanto triunfar y tener éxito. Entonces he pensado que hay que hacer unas recomendaciones básicas a la gente, y es que la disciplina perceptiva hay que cultivarla, aunque sea pequeña, aunque sea en pequeños pasos. Por ejemplo, proponerse a dibujar una foto de un animal, por ejemplo, un pelícano. A mí me gusta dibujar pelícanos, y seguir el contorno puro del animal, desde el pico hasta la cola, pasando por su cuerpo y sus alas, por supuesto, y sus patas, despaciecito, puede ser una ayuda muy grande para atender y para lograr empezar a luchar por el desarrollo de la atención en sus formas más productivas. Entonces, hacer una planeación de las actividades más mínimas. Por ejemplo, uno podría llegar y planear su baño de manera que pudiera decir, bueno, ¿en qué etapas me voy a bañar? ¿Qué voy a enjabonar primero? ¿Qué voy a enjabonar después?
en qué orden voy a proceder, cómo voy a remover el jabón, en qué orden lo voy a hacer, cómo voy a cerciorarme de que quede removido en todo el cuerpo. Y uno puede hacer un plancito muy detallado de una cosa que hace todos los días, pero que le puede servir para empezar a formar una atención más consciente, deliberada, cuidadosa. Cualquier ejercicio pequeño que haga, pero que lo haga con disciplina diaria, le puede ayudar a ir aumentando su atención y con ello su energía vital, porque estamos, recuerden, absolutamente hablando de la misma cosa. Estamos hablando de que la atención es el reflejo de mayor capacidad vital, de mayor energía, y que la mayor energía se necesita para el cultivo de la mejor atención, para la persistencia de la misma, para la fijación y la focalización de ella. Entonces, me parece importante recomendar que la disciplina mental orientada a mantener la atención en un foco, un instante más, unos minutos más, bien sea por la planeación o bien sea por el esfuerzo de atención directa al dibujar o al encarar una escultura o una talla, si es que nos ponemos en eso, puede tener resultados y de hecho los tiene muy favorables. Mucha suerte.